Así que vamos a continuar. Sí. Profesor, Sí, un momentico nada más. Habla Gabriel Orbe. Gabriel, Este, sí. Tomasa y yo te enviamos dos ejercicios. Uno que usted había puesto durante la reunión, que fue el de, el de cambiarle las condiciones al ejemplo que usted estaba explicando, Sí. de, de temperatura de 370 Kelvin y 362 Kelvin. Con eso, obtener el valor de B2. Le enviamos ese problema y el que usted envió por correo electrónico. Ok. Yo no te prometo verlo con cuidado y hacerte los comentarios de los Gabriel. Disculpa, profesor, yo tengo una pregunta. Sí, Según yo entendí durante la clase, quedamos que solo había que entregar el ejercicio que usted iba a enviar por correo, ¿cierto? así es. Ah, ok, porque recuerdo que no se repitieron las condiciones del primer ejemplo. Ya también, muchas gracias. Ok. Bien, vamos a volver a lo que estábamos viendo. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. ¿Se Sí, ve? sí, Sí. maestro, se ve. Ok. Pues fíjense que aquí están los datos de temperatura en grados Celsius contra las composiciones de benceno en el líquido y de benceno en el vapor. ¿Ok? La diferencia sería tolueno. Por ejemplo, aquí es todo benceno en el líquido, todo benceno en el vapor, cero tolueno en el líquido, cero tolueno en el vapor. Tenemos benceno puro, que su temperatura de ebullición es 80.1 a presión atmosférica. Y asimismo, continuamos y si elevamos la temperatura, vamos a tener esta composición de benceno en el líquido y de benceno en el vapor. En el líquido entonces tenemos la diferencia de tolueno, que es 0.22, y en el vapor tenemos 0.10, que es la composición de tolueno, fracción molar en el vapor. Y así, o sea que estas dos composiciones, X y Y, representan la composición de benceno en el líquido y la composición de benceno en el vapor, y la diferencia en cada caso es tolueno. Basta decir un último ejemplo. En esta temperatura 110.6 tenemos cero benceno en el líquido y cero benceno en el vapor, porque todo esto es tolueno. Y así es que se ve aquí en la gráfica, arriba, abajo. Esos son los datos que se utilizaron para, no, perdón, esas son para hacer esta gráfica, ¿verdad? Aquí tenemos cero benceno, 100% tolueno. Y fíjense que es un punto, no hay un rango, sino es un punto. En cambio aquí, 0.2%, 0.2 fracción molar benceno a esta temperatura, ¿verdad? Aquí. Si se evapora un poco, se sube la temperatura, entonces tenemos benceno y tolueno a la misma temperatura. Yo quiero que eso esté claro. Aquí hay un ejemplo que está planteado en la gráfica, donde la temperatura es como 98, ¿verdad? Y ahí, independientemente de la composición del líquido original, esa es la composición del líquido que queda después de la evaporación parcial, y esa es la composición del vapor que se produce. Si el
Vuelvo y les digo que si el líquido es 0.4, sigue siendo líquido 0.4, sigue siendo líquido 0.4 hasta que llegue aquí a esa temperatura. Entonces ahí está en su punto de burbuja. Cuando sube a 98, ya tenemos líquido y vapor. El líquido tiene esa composición y el vapor tiene esa composición. Y vapor y líquido están en equilibrio. Eso es lo que se obtiene de esa gráfica. Y aquí tenemos lo que llamamos el diagrama de McKay-Thiele. Esa es la línea de equilibrio. Esa es la línea de equilibrio donde nos dice que líquido con punto 2 está en equilibrio con vapor de cerca de 0.4. Siempre benceno, ¿no? Ahí no se sabe cuál es la temperatura, no está a la vista. Para saber eso hay que ir al diagrama de fase arriba, para saber cuál es la temperatura donde el vapor donde ese vapor y líquido están en equilibrio. Pero ese es el diagrama de McKay-Thiele. Esa línea de 45 grados es una línea conveniente. No tiene mucho más significación que no sea conveniente para trabajar. Y aquí, sí. Disculpe, el diagrama anterior, el que se utiliza para la línea de operación en la destilación flash del diagrama McKay-Thiele, es genérico para una presión y temperatura constante, ¿verdad que sí? ¿De cuál estamos hablando? ¿De este? De este, exacto. De este. Este es, la temperatura no es constante, ¿no? La presión es constante. Este es un diagrama hecho a una presión, a una presión constante, en este caso una atmósfera. Debería de aparecer aquí para que estuviese meridianamente claro. Pero a lo largo de esta curva, la temperatura va variando. Vamos a poner un ejemplo, 0.4. 0.4, el benceno resulta no puedo leerlo tan claro como yo quisiera, pero resulta como en punto 63 o 64 benceno en el vapor. O sea, 0.4 benceno en el líquido, 0.64 en el vapor. Vamos a ver cuál es esa temperatura. Arriba. 0.4 benceno. .4 benceno y 0.64 en el vapor, ¿cierto? Ahí está. 0.4 benceno, 0.64 en el vapor, la temperatura es 94 aproximadamente. Sí, aproximadamente el 94. Habría que tener un papel cuadriculado o medirlo con una regla, pero la temperatura en el diagrama de McKay-Thiele a lo largo de la curva cambia. Porque es la temperatura de equilibrio a la presión de una atmósfera, que no se ve aquí, pero a una atmósfera. Estas son las composiciones del líquido benceno. Esta es la composición de vapor benceno. Y aquí la diferencia entre 0.2 y 1, el 0.8 es la composición de tolueno. 0.2 está en equilibrio como con cerca de 0.4, ¿no? Eso significa que 0.2 benceno en el líquido está en equilibrio con 0.4 benceno en el vapor.
Lo que quiere decir que en el líquido aquí hay 0.8 tolueno y en el vapor aquí hay 0.6 tolueno. Fíjense que tolueno, que es el componente más pesado, o sea, menos volátil, tiene, fíjense cómo funciona, 0.2 benceno en el líquido, en equilibrio está cerca de 0.4 benceno en el vapor. Es decir, el vapor es más rico en benceno que el líquido en benceno. Pero si lo vemos desde el punto de vista de tolueno, el 0.8 tolueno y 0.35 tolueno en el vapor, 0.8 tolueno en el líquido, 0.35 tolueno en el vapor. Es decir, que el tolueno vapor es menos rico que el líquido tolueno. No sé si me expliqué bien porque es como una especie de trabalengua, pero estudien y mándenme sus preguntas, de manera individual o colectiva, como quieran. Aquí tenemos una tragedia. Eso es un líquido mal comportado, eso es una mezcla mal comportada, ¿no? Porque ese es un diagrama de fase, ¿no? Temperatura contra composición. Un diagrama de fase de una mezcla binaria, donde hasta aquí se parece a, bueno, se parece al de arriba, de aquí a aquí, pero de repente, antes de llegar a 100% aquí, hay una especie de como yo lo diría en términos coloquiales, porque en términos ingenieril o científico, hay un azeótropo. Esa es una temperatura azeotrópica, donde, ¿qué sucede? Que ese componente, aquí, vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Ese componente liviano, el más volátil, aquí tiene una composición a esta temperatura, el líquido tiene esta composición que es menor y el vapor tiene esta composición que es mayor. O sea, que hay una separación. Se puede separar porque el líquido tiene una composición menor que el vapor. Pero aquí, en esta composición y a esa temperatura, el vapor y el líquido tienen la misma composición. Una cosa extraña, pero que no es tan rara, ¿no? Aunque es un poco rara, pero no es tan extraña. Eso significa que el líquido y el vapor de un componente binario, el líquido y el vapor tienen la misma composición a esa temperatura. Como consecuencia, a una presión dada, tiene que ser, ¿verdad? Debería de aparecer aquí a qué presión es que estamos hablando. Eso quiere decir que a esa presión, como el líquido y el vapor tienen la misma composición a esa temperatura, no se pueden separar. Porque lo que se evapora del líquido tiene la misma composición. Si tiene la misma composición, no hay separación. Ese es el azeótropo. El azeótropo más famoso es el que ocurre entre agua y etanol o alcohol etílico. Es el que se bebe. Tienen que entender algo sobre todo esto. Es que la destilación se inventó porque el humano, creo que fue el hombre, porque el hombre es tremendo, ¿no? La mujer es siempre más prudente. El hombre quería producir bebida alcohólica para emborracharse.
Entonces inventaron la destilación. Así fue como sucedió. La destilación se inventó porque se quería producir bebida alcohólica. Ese fue el origen. Después se perfeccionó la destilación por la industria de petróleo. Comenzaron a destilar diferentes fracciones para fines de gasolina y diésel y demás, pero eso fue cerca de 1900 y el hombre está tomando tragos desde hace mucho. Es una cosa terrible. Por eso que lo perseguían en época pasada, la ley seca en Estados Unidos, porque se emborrachan y después comienzan a hacer cosas. Bueno, pero el azeótropo de agua y etanol a una atmósfera se da cerca de, así como en 90 y pico % aquí, en esta zona. Yo les voy a enviar la gráfica para que ustedes vean, que es un lío. Naturalmente, el azeótropo, la temperatura azeotrópica de cualquier mezcla binaria depende de la presión. Va a variar si se varía la presión. Entonces, como lo que producen alcohol están siempre inventando porque están en eso, se dieron cuenta que si la columna de destilación, el proceso de destilación ocurre a una presión por debajo de la presión atmosférica, entonces el azeótropo, la temperatura azeotrópica sube y la composición entonces es mayor. Lo podremos ver más adelante para aquellos que quieren saber cómo fue que se complicó el mundo. Entonces, aquí hay un ejemplo que yo quiero que ustedes estudien, que vean y lo comenten conmigo, con ustedes y conmigo, y para ver la aplicación de estos conceptos tan fundamentales. Hay que estudiar. Si no estudiamos, no aprendemos. Y el estudio, yo se lo digo porque así fue que yo aprendí y pienso que es así. Es con papel y lápiz. Hay que coger papel y lápiz y hacer ejercicio con papel y lápiz. Para ver, porque cuando uno comienza a bregar con papel y lápiz, se da cuenta que tropieza en algún punto y dice, ¿pero qué pasa? ¿Y por qué no sucede lo que yo quiero? Bueno, si uno no usa papel y lápiz, con los ojos nada más uno cree que entendió así, y lee así, lee y ya, y digo, ya entendí. Pero cuando va a diseñar una torre de destilación, que eso es palabras mayores, entonces no se da cuenta que le falta algo. ¿De acuerdo? Entonces, en eso estamos. Tienen que repasar este documento bien y formular sus preguntas. Yo voy a mandarle otro ejercicio para que trabajen, pero mientras tanto tienen que estudiar. Tienen que estudiar. ¿De acuerdo? Profesor, yo tengo una pregunta. Ajá. En el caso de que se forme un azeótropo, ¿cómo nosotros determinamos el número de etapas en el proceso? Hay que tener, si se forma un azeótropo, hasta ahí se llega. No importa la cantidad de etapas que uno físicamente provea, no va a poder superar la composición azeotrópica. Eso hablado así, quizás no se entienda también, pero vamos a investigar eso. Vamos a ver eso con detalle en el próximo meeting, probablemente, que sería mañana. Sí. Vamos a ver eso
para que ustedes vean que el azeótropo es un problema en la industria de procesamiento de petróleo, que es donde se han hecho los mayores avances en destilación. No hay muchos ejemplos de composiciones azeotrópicas, pero como ya le dije, la industria de bebida alcohólica, tiene eso en el fondo, que es que se forma un azeótropo entre etanol y agua. Entonces se ha averiguado mucho de eso. Las industrias nuestras que producen alcohol etílico para fines de producir ron han superado eso bastante, instalando torres de destilación que funcionan por debajo de la presión atmosférica, es decir, al vacío. Eso no es nada del otro mundo, es un poquito más complicado que si fuera a presión sobre atmosférica, pero sí se puede crear un vacío y operar la torre por debajo de presión atmosférica, y así se supera mucho el asunto de la composición azeotrópica. Así es que cómo funciona. Vamos ahora a pasar a... Déjame ver. No estoy preparado para mostrarle el libro. Me mandaron un mensajito ahí que dice: usted está presentando a todo el mundo. Denle un clic aquí para retornar a se me quitó, el mensaje se fue. Bien, entonces déjeme ver cómo ahora le muestro un poco el libro de aquel que yo les envié. A ver si logro conseguirlo rápidamente aquí, a ver. Profesor, una intervención, disculpe. No, para nada, no, dime. A las personas que todavía no envían sus correos, que por favor lo envíen para agregarlos al listado de correos y reenviárselo. Emma es Mayelin. Sí, profesor. Mayelin, tú eres una estrella, porque mira, tú estás pendiente de eso, que eso me ayuda mucho. Yo necesito tener la lista de todo el mundo y los grupos. La lista la tengo, ¿no? El profesor Soler se encargó de eso. Pero los grupos y los correos los necesito para que la información fluya. Bueno, está bien, eso se logra que de igual forma me envíen sus compañeros de grupos. Yo estoy en el grupo de WhatsApp, dice Mayelin, pueden encontrar. Ok. Escucharon todo, que dicho sea de paso, aquí no están todos, hay mucha gente que no está. Creo que apenas hay, dice Yeira Rosario y 41 y más 41. O sea que hay que los participantes son como 40, porque en esos 41 estamos Fernando Soler y yo. O sea que son, vamos a decir que 39, cuando deberían ser 50 o 51. Profesor, la página dice 52. 52, imagínate, Jonathan. Está la gente de Chivo que no está escuchando mis buenos consejos. Porque... No, maestro, lo que Jonathan dice es que actualmente hay 52 personas conectadas. Ah, sí. Ah, porque yo veo que dice que 42. Alison Herrera y 42. Alexander dice 53. Al lado de Pero tiene un muñequito con cabecita. Dos personitas ahí.
Ok, bueno, pues entonces yo no tengo ningún problema en echarme hacia atrás, excusarme y decir si están todos fantásticos, bienvenidos. Porque es importante que estén todos. Yo no tengo grandes facilidades para pasar lista, pero si están todos mejor, porque es bueno que en alguna medida se aproveche este encuentro entre nosotros. Déjame ver si encuentro el otro documento para presentárselo. Deme un segundito. Monográfico, me prepara esa cosa. Solo volteo. Estoy ahora tratando de mostrarle el documento, el texto. Deja ver, porque ahorita hice algo y ahora ya no recuerdo, esto es un lío. Profesor, nosotros podemos ver su pantalla. Pero si usted abre la pantalla, ellos lo ven, porque usted está compartiendo pantalla. Vaya al archivo y ábrelo. Sí, en eso estoy. ¿Se ve? Ahí lo estamos viendo ahí. ¿Se ve operaciones de transferencia de masa? Correcto, Exactamente. Sí. ¿Sí se ve? Sí, maestro. Ah, perfecto. Entonces, Sí, se ve, profesor. ok. Vamos a ver, este es el libro de texto clásico, un libro para mí es muy importante, que se llama así, operaciones de transferencia de masa. Ahí están prácticamente todas las operaciones de transferencia de masa. El capítulo 8 es de absorción y el capítulo 9 es de destilación. Está traducido al español, como ustedes ven. Entonces,
yo lo que quiero es que ustedes estudien el capítulo 9, primero, que es de destilación, el 8, como se puede ver aquí, es de absorción de gases, que vamos a comenzar eso pronto porque ese es un tema muy importante, que tiene mucho que ver con el cuidado del medio ambiente. Pero el 9, que es lo que estamos hablando ahora, es destilación, y ahí comienza igual que ya comenzamos con equilibrio vapor-líquido, la operación de una sola etapa, eso es un tanque separador, como lo hicimos, evaporación instantánea, destilación diferencial, todo eso en alguna medida lo hemos hecho ya. Y entonces ya cuando viene a rectificación continua, en mezclas binarias, ya comienza lo que es destilación en una torre de platos. Yo le mandé y hablamos un poquito de aquel documento de destilación binaria de un profesor que escribió el tema. Y está aquí el método de McKay-Thiel. Ahí le falta una E a Thiel. Después que el método de Ponchon-Savarit. Regularmente se comienza con McKay-Thiel, porque es como más sencillo, más didáctico. Y ese tema, que ya nosotros hemos hablado un poco de él, tiene que ver con equipo de contacto continuo, que es una torre empacada, y el sistema de multicomponentes para que no se nos quede, ¿verdad? Y destilación al vacío, que es lo que rompe el azeótropo. Y entonces, el método de Ponchon-Savarit es un método que permite diseñar una torre de destilación en un sistema binario y que sus defensores argumentan que es más preciso, que tiene más confiabilidad que el de McKay-Thiel. Es bueno conocerlo también porque existe y tiene su importancia. Sé que yo les voy a pedir que ustedes repasen este capítulo 9. Los primeros temas ya están hablados, ya lo hemos conversado. Y antes de Ponchon-Savarit, vuelvan a repasar a McKay-Thiel, destilación al vacío, y luego a Ponchon, que es un método interesante. Pero creo que le mencioné que en un sistema normal, vamos a decir un sistema como benceno y tolueno, si uno hace el ejercicio con el método de McKay-Thiel y también con el método de Ponchon-Savarit, la diferencia es prácticamente nula. La respuesta es básicamente la misma. Y luego vamos a aclarar eso, de por qué es la misma. Entonces, después de ese capítulo 9, hay que ver el capítulo 8, una vez terminemos con el tema de destilación completo, incluyendo ventilar lo que es la eficiencia de un plato y lo que es un plato. Primero que todo, lo que es un plato o una etapa de la torre de destilación. Después que aclaremos todo eso hasta cierta satisfacción, entonces pasamos a absorción de gases, que es el capítulo 9 de ese texto. Y ahí está planteado solubilidad de gases en líquidos, en equilibrio. Siempre hay que depender del equilibrio. Si no dependemos del equilibrio, no hay forma de calcular, porque ese punto
que nos permite hacer el cálculo, y nosotros, los estudiosos de ingeniería química, hacemos cálculos. Eso es lo que hacemos, no es suposiciones ni teoría en el aire, sino hacemos cálculos. Presentamos una hoja, unos cálculos en un paquete para fines de que se llama diseño. En caso de una torre de absorción o una torre de destilación, nosotros hacemos un diseño, y quiere decir que especificamos todo para que este equipo sea construido de pie a cabeza. Se parece mucho a un ingeniero civil junto con el arquitecto, que hacen unos cálculos y unos dibujos y unos planos para construir un edificio. Eso es verdad. Ellos mismos no hacen los bloques, ni ponen los bloques, ni buscan la arena en la playa, pero tienen que presentar unos cálculos, las especificaciones, que como se llaman, que puede ser un libro, 2 libros de papeles y planos y cosas. Eso hacemos nosotros. Exactamente lo mismo, guardando la diferencia de que no bregamos ni con block ni con arena. Pero sí especificamos la torre de destilación completa para que pueda ser construida y elegida y puesta en funcionamiento. No hay de otra. Sin nosotros eso no se puede. Entonces aquí está absorción, que es solubilidad de gases en líquidos, en equilibrio, como le dije antes, transferencia de un componente, operación a contracorriente en varias etapas, en fin, equipos de contacto, sistemas de múltiples componentes, en fin. Absorción, como ya veremos, el principio, el concepto es parecido a destilación en cuanto a que hay transferencia de masa desde una corriente a otra. Pero hay algunas diferencias que las vamos a aclarar más adelante. Entonces, ese es el libro, el capítulo 9, capítulo 10. Tiene otros capítulos que pueden ser interesantes, pero no están incluidos en este monográfico, en este tema. Entonces, ¿qué hice? Me salí. No puede ser. Volví. Ya ustedes saben, tenemos eso, ¿verdad? Tenemos el libro de texto, tenemos ese documento anterior, y yo le voy a enviar algunos ejercicios, le voy a contestar algunas cosas que me enviaron, y por favor envíenme los grupos, aunque me lo hayan enviado ya, envíenmelo de nuevo para yo poder hacer conformarlo en un solo documento. No sobrecarguen a Maggie. No, profesor, no hay problema, que yo todavía estoy joven, que no lo sobrecarguen a usted y que me lo manden, que yo lo hago el documento, no hay problema. Gracias, Maggie. Dice ella que está joven. Bueno, pero eso es un exceso al revés, ¿no? Tú estás muy joven. No es joven, sino muy... Yo soy un hombre viejo, pero todavía me quedan algunas energías. Yo estoy cansado, sí, ahora mismo sí estoy cansado. Pero bueno, esa es parte de la jugada. ¿Qué hacemos? Los planes que tengo es eso, ¿no? Mandar ejercicios. Mañana será
hacer un ejercicio de destilación. Ya le voy a mandar, se lo voy a mandar de hecho para que lo comiencen a contemplar de cómo se hace. Como dije, vamos a soltar el sistema de benceno y tolueno. Vamos a usar otro que está en ese libro. Creo que ese es el problema, uno de los primeros, ¿no? De la parte de problemas. Déjame ver si lo encuentro aquí. No, pero un capítulo largo. Ya. Pero bueno, yo no sabía que era tan largo. Entonces, yo creía que yo conocía el libro, pero parece que no. Caray. Bien, yo le hice una copia al libro, pero parece que no fue completa y no tengo problema. Pero debe ser el problema. Déjame ver, está aquí. No, mire, yo le voy a mandar el problema esta misma noche. El problema que yo quiero que ustedes comiencen a contemplar para hacerlo, ¿no? Y para discutirlo mañana, porque ahora no lo veo. Y aunque esté en el libro, no logré que el libro se viera. Maestro, le vamos a mandar los grupos a nuestra compañera Mayelen. Sí, ella se ofreció, ella dice que es joven y yo le creo. Okay. No, le pregunto porque como se lo habíamos, mi grupo se lo mandó a usted para saber si la persona que lo habíamos enviado teníamos como quiera mandárselo a ella. Bueno, yo tengo algunos, yo tengo como 4 en mi récord. Pero si me lo mandan todos juntos es mejor. Si se lo mandan a Mayelen, ella me lo manda a mí. Porque así es menos trabajo para mí. Acuérdense de su viejo profesor que tiene que tomar. Claro, no, claro, es para confirmar entonces, está bien. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Marcela. Marcela Abad. Sí. No, es verdad. Marcedani Abad. Marcedani, yo sé que es Marcedani, pero como mi abuela se llamaba así, pues, sí. Bueno, sí, Marcedani, así es preferible. Se lo manden todo a Mayelen y ella me lo envía a mí. ¿Qué más? Okay. Vamos, yo creo que yo estoy como me quedé sin tema. Tengo que reagruparme yo mismo y enviarle alguna cosa. Yo me voy a quedar conectado, no con ustedes, sino con mi computadora para enviarle cosas. Enviarle cosas esta misma noche para que mañana ustedes amanezcan con cosas que hacer. Algunos yo sé que tienen otras actividades, pero para adelante. Yo veo a Gabriela ahí
todo buen mozo, pero bueno, esta gente se va poniendo mayorcito y va mejorando la apariencia, eso es bueno. Muchas gracias, profesor. Tira para adelante. Bueno, vamos a cortarlo aquí porque no veo cómo continuar así por así. Mañana continuamos, de acuerdo. Okay. Está bien, maestro. Pasó buenas noches. Perdón, yo quiero hacer una pregunta al grupo. Ah, sí. ¿Cómo tuve la conectividad esta noche de línea? Mucho mejor que la anterior, realmente. Pudimos conectar mucho mejor. Seguimos por esta plataforma. Excelente. Eso es importante, Fernando. También, nos vemos mañana, sí, también. ¿Y el link va a ser el mismo? Yo voy a chequear eso, está bien. Ok, bien. Bueno, Profesor, que tenga buena noche, que descanse. Todavía no voy a descansar porque, como le digo, el propósito es mandarle ahora mismo algunas cosas. Correcto. Sí. Pero sí, pero sí, ahorita de descanso. Hasta mañana. Tenga buena noche y fuerza para su familia. Bye. Gracias. Sí. Que descanse, maestro. Amén. Gracias. Hasta buenas noches, profesor. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, profesor. Buenas noches.